sol de los sábados, el sol de los sábados. Son las 9:23, señores. Hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona muy querida por todo este equipo. Y es el abogado Miguel Valerio, que es especialista en derecho penal y otras áreas del derecho también. Y va a comentar con nosotros distintos temas de interés nacional en el día de hoy. Parece que hoy es Miguel. mañana, hoy es sábados de lectura. No, hoy esta noche. Sí, Sábado de lectura. ¿Han pegado eso, La noche más corta va a ser. Buenos ¿Qué días. tenemos? Orlando, Julio, Milicen, Ernesto y Pedrito, como siempre. Mi profesor de Derecho Penal General y Penal comenzar. Especial. Profesor de profesores. Sí, señor. Yo puedo comenzar de una vez, como tenemos poco tiempo preciso. Lo dijiste como si arriba. así bañado eso. Comenzáis. Te van a hacer una vuelta. Es el En cariño. Sinai. Es el cariño. Miguel, mira, esta semana ha sido noticia y causando mucho revuelo casos denunciados de interceptaciones telefónicas que habría solicitado el Ministerio Público sin revelar o detallar la titularidad de las líneas. Un argumento que he escuchado a favor, y sobre esto es que me gustaría tener tu opinión, es que en el caso primero de los que son familiares, el ministerio tiene la facultad de interceptar sin identificar la titularidad, simplemente por el grado familiar. En esos casos, ¿eso es legal o es ilegal? Mira, lo primero es que tú dices esta semana. Yo creo que cada semana el Ministerio Público tiene otro teléfono intervenido y otro y otro y otro. Lo que pasa es que el rating de las excusas, excúsame porque yo me equivoqué. Sí. Ya después de 10 teléfonos suena mal, ¿no? Claro. De entrada, ahí hay un tema básico. fuerte. La realidad es lo siguiente. Mira, en materia penal se parte del principio de personalidad de la pena. O sea, no es cierto, y lo digo con cariño, por ejemplo, Pedro Casals, que es una gente muy allegada a mí de hace muchos años, o tú también, que si ustedes hablan a diario conmigo, No, la Procuraduría me está investigando. Estamos chequeados ya. Sí, no, me está investigando, voy a intervenir a Pedrito, voy a intervenir a Milicen, voy a intervenir a Orlando Salvador, voy a intervenir a Julio o a Ernesto. Eso es mentira. Yo le dije al profesor Miguel como que le dicen en la hoja de la puta, dice Mickey Kilos. Ahora, entonces, mira, hay una expresión, ustedes están hablando de la política española, que ahora está muy de moda en España, que son las cloacas del Estado. Entonces, efectivamente, esas son las cloacas de la República Dominicana, que antes pasaban desapercibidas porque lo tenían en secreto, es decir, se intervenía en el teléfono ciertos personajes que ahora son públicos, porque esto está loco. Yo ahora en estos días te decía, hay una cancioncita que a mí me gustaba cuando yo era más jovencito y bailaba, mira, esto está loco, un ritmo loco. Entonces la gente habla y uno no se da cuenta y se sorprende cuando intervienen teléfonos supuestamente de familiares con el número del titular. La resolución de la Suprema Corte de Justicia, que es lo que importa jurídicamente, dice que usted tiene que individualizar a la persona que usted le interviene el teléfono. O sea, usted no puede intervenir 10 teléfonos con Pedro Pérez porque usted le está violando derechos fundamentales a Pedro Pérez. Individualizar y argumentar. Motivar. Motivar. Entonces, efectivamente hay un problema. Ahora, ¿qué ha pasado, Milice? Mira, este país, si seguimos analizando los fenómenos, fenomenológicamente lo que ocurre, no vamos a analizar las causas de los problemas. La realidad fue la siguiente. En el año 2015 se hace una reforma muy mala, patrocinada por la Fuerza Nacional Progresista, con un desconocimiento total del Código Procesal Penal y de lo que es la lucha contra la criminalidad modernamente. No le gustó a Pedro. Raramente, personas que se tildan de nacionalistas cargan... por ejemplo, yo que voy más extremo que ellos y por eso tengo la legitimidad de decir, bueno, si ustedes son tan nacionalistas, ¿cómo ustedes los tratados internacionales lo asumen? Hizo falta. Copy paste. Y se fueron a la Convención de Palermo contra criminalidad organizada. Básicamente, esa convención es una convención muy rara. Muy rara. ¿Por qué? Porque establece que el concepto de criminalidad organizada es a partir de 4 años de sanción. Lo que quiere decir que una falsedad es una criminalidad organizada. Y no lo es. Y no lo es. Una estafa agravada. Es una criminalidad organizada. Y no lo es. Entonces, aquí, antes, en los 12 años, se le ponía asociación de malhechores y efectivamente ya tú eres un malhechor, porque el concepto de asociación de malhechores. Igual con criminalidad organizada. Ellos se fueron a una intervención telefónica por 4 años. 4 años, tú sabes lo que son 4 años, y es el artículo para que la ciudadanía vea, el 192, que dice: se permite la interceptación telefónica
La interceptación de comunicaciones solo se aplica a las investigaciones de los hechos punibles cuya sanción máxima prevista supere los 4 años de privación de libertad. Ahí entra todo. Wow. Ahí entra todo. O sea, con cualquier excusa, yo te puedo intervenir. Ahora, Miguel, el tema es el siguiente, mira. Que cuando se solicita la intervención telefónica, todos los jueces la aprueban. Mecánicamente. O sea, los jueces la aprueban. ¿Cómo es posible que con un nombre, si a Millicent la quieren investigar, entonces pongan mi número telefónico ahí y un juez autorice 10 teléfonos con el nombre de una sola persona y a mí me violen el derecho a la intimidad? O sea, ¿por qué los jueces no hacen, que fue lo que vi, un comentario que hizo Eduardo San Lobatón muy atinado, ¿por qué no hacen la debida diligencia que deben hacer? O sea, ¿cuál es lo que sucede? Es un concepto corporativo. Corporativo. El due diligence. Es un poco complicado. Mira, investigación. Efectivamente, una investigación criminal. Imagínate un juez. El que mejor lo explicó fue el juez Alejandro Vargas en su evaluación en el último consejo. Yo soy juez, estoy en mi despacho y tú sometes 10 teléfonos con 1000 kilos de cocaína. Vamos a hablar claro, ¿no? Entonces tú dices que esa persona tiene 10 teléfonos con 1000 kilos de cocaína. Y que efectivamente en ese momento determinado, esos 1000 kilos de cocaína están entrando al puerto, así, en 2 o 3 días. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? El juez, que simplemente está viendo el hecho en sí, no la persona. Porque el juez no tiene que ver la persona, no. El juez lo que tiene que ver el hecho. Ahora la resolución manda que el Ministerio Público, que sí es irresponsable, identifique a quién está interviniendo el teléfono. Y te voy a decir algo más. Aquí la Procuraduría General de la República, básicamente me refiero al señor Bolívar Sánchez, que deberían destituirlo, esa es la realidad, cree que todos somos estúpidos o que no sabemos cómo son los temas. Cuando tú vas a intervenir un teléfono, ya tú sabes a ciencia cierta, porque la intervención de un teléfono viene siendo la investigación más íntima. Sí, porque ya tú tienes la persona ubicada. Ya tú tienes la persona ubicada, dando el seguimiento. ¿Qué tú quieres? Acceso a las comunicaciones que tiene ella. Pero el Ministerio Público alega que lo está haciendo de manera legal. Bueno, por eso es que voy con el tema de los jueces. Es que legal es, según ellos, tener una autorización judicial, pero esa autorización judicial tiene que individualizar a quién y obtener a base de datos. Si tú falseas la información, es todo lo contrario, lo que dice la ley, que tú puedes ser sancionado por prevaricación, por violación a los derechos fundamentales, por violación a la intimidad. Hay un delito penal de intervención telefónica ilícita que entró en la ley 24-97 raramente. Sí. Y está ahí también. Entonces tú lo que tienes que ser perseguido penalmente. Ahora, mientras en este país sigamos perdiendo la capacidad de asombro, o sea, yo me sorprendí con lo de Miriam Germán, creo que fui de la gente que más me centré en eso, porque dije en aquel entonces de que ahí las cloacas empezaban a subir el aire de estupor. Esa fue la primera muestra. Fue una excusa, excúsame, yo no lo sabía, yo no te intervení, después te intervení. Viene el otro, excúsame, yo no lo sabía, porque tú eres con Rapitalú y tú eres con Rapitalú. Faltó una O. Faltó una O. Excúsame. Y bueno, y de tanta excusa hemos llegado a San Lobatón, que ahí el PRM se le aplicó la máxima, de santo. La máxima del comunista. Como él era comunista, a mí no me importaba, yo no protesté. Como él era de derecha y yo no protestaba, pero que ahora me tocó a mí, yo sí protesté. La realidad es que es una práctica que no es de esta sola Procuraduría, es vieja. Es verdad. Constante. Y que ha llegado el momento de que, como ustedes bien dicen, si hay un deber del juez de evaluar, entonces vamos a darle al juez la posibilidad, que es lo que no pasa, porque es que hay que saber en la práctica cómo ocurren las cosas. Y ese es el problema. Aquí a veces hablamos y la gente no sabe cómo funciona el sistema. Miguel. Espérate, en la práctica, cuando se manda la intervención ya la telefónica, tiene el Ministerio Público que llevarle al juez una certificación de la telefónica diciendo que el nombre que la titularidad del teléfono es de esa persona. Pero eso no se presenta. Entonces, No. si resulta por eso que fueron es advertidas de las un telecomunicadoras. chofer, Juan Pérez, porque puede pasar. Por eso que yo digo, vean la evaluación del juez Vargas, que es un hombre práctico. Porque a mí, mira, me fascina la teoría. Yo creo que de los abogados que más le fascina teorizar, a mí tengo 1000 años viendo teoría del delito, teoría procesal, toda la teoría. Pero la práctica es la práctica. Si Juan Pérez es el chofer de un narcotraficante y yo saco un maquito a nombre de Juan Pérez, se registra en la telefónica que ese número de teléfono es Juan Pérez, ¿cuál es el problema? Que en esa doble verificación del juez,
el Ministerio Público diga, mire, resulta que uno de los teléfonos que pensábamos que era ese señor es de Juan Pérez. Nosotros le vamos a pedir autorización judicial para ese teléfono. Pero resulta que Juan Pérez realmente es el chofer del narcotraficante. Y lo que usted tiene 2 meses tomando, mire, váyame a buscar a los niños al colegio, búsqueme la pizza, hágame tal cosa. Y usted se da cuenta que no hay, entonces en esos 60 días, simplemente usted retira esa orden y sigue con el otro. ¿Por qué es que no nos hemos dado, fíjate tú, Martínez, lo grave que tú estés hablando con tu esposa de algo íntimo, sexual? Claro. Y te está oyendo el Estado. Y eso es legítimo. O que tú estés haciendo... Conmigo se darán vida, entonces. un secreto. Ahórrate los detalles. Mira, Ahórrate los Esa es la detalles. cosa porque le he tenido rápido. O un secreto tuyo profesional como periodista. Sí. Tú que eres un periodista, o de Millicent o de Orlando Salvador. Te desactivan O ya. Pedro que es abogado. Te desarman. O él que es periodista. Entonces, Totalmente. cuando tú ves la realidad de lo que estamos hablando, Como el- aquí hemos cogido a la ligera algo que yo no Por eso lo yo toleraba a la Profesor, que no dan profesor, risa, aquí hay un ¿no? tema todavía más fuerte, pasando ya de la intimidad, que es un derecho fundamental constitucionalmente protegido, señores, el derecho de defensa. ¿Cómo es posible que a un abogado en un caso de una jurisdicción No, se eso le es esté eso es escuchando un terrible, teléfono eso es de lo que terrible. habla? Eso viola la igualdad de armas y un derecho que es de lo más sagrado Pero del, no a un debido, abogado, Pedrito. del debido A proceso. Susana Gotró, Ah, al señor Sandro Lo Batón, dijo, que O funciona sea, como abogado. eso ya A trasciende. Corra, porque quitemos a Corra, porque dijeron, es el hijo. Bueno, Sí. pues esto Y recordemos algo, profesor, en el caso Gurtiel en España, el juez Baltasar Garzón, que un caso implicaba hasta temas de terrorismo, autorizó la escucha telefónica a un abogado y fue inhabilitado por 10 años para cumplir cualquier Por cierto, función que este judicial. es de los pocos Sí, pero- países que alabamos al señor Garzón, cuando el señor Ah, Garzón ah, es delincuente agárrate de ahí. fama internacional. Claro. Agárrate de Y en ahí. O sea, España- aquí, en España hay un Estado de principalmente, Derecho. y lo tengo que decir porque coopero con la Funglode, lo tiene como, cuando yo veo al señor Garzón, lo que quiero temblar, porque el señor Garzón debió ir a prisión. Está bien, pero ese es otro tema. Sí, no, porque Nadie más llegado que yo a Funglode. uno aquí, piensa hasta profesionalmente, en pero estoy diciendo la realidad. 1984 y en el Big Brother y estas cosas Sí. y medio se espanta. Sí, sí. Y por eso me gustaría preguntarte, Miguel, ¿qué cambió? Se pudiera, porque, ok, usted mismo dice que esta modalidad de investigación, entre comillas, ponerlo de una manera, no es de ahora. O No, sea, no, las, no, no. inclusive... No, fuera muy justo si dijéramos que fue esta procuraduría. Exacto, no es de ahora. E inclusive recuerdo que en ocasiones anteriores, en años anteriores, se ha hablado de la investigación desde el sector privado, Sí, de eso entes se hace. privados. Y como que eso está ahí, uno lo asume ya como normal y pierde uno la capacidad de asombro. Pero en este caso no. Hemos visto una reacción social contundente y me gustaría ahí saber su opinión. ¿Qué varió? ¿Por qué en este caso hemos visto este nivel de crispación social pública y ese nivel también de detalle en cuanto a quienes fueron intervenidos en sus aparatos telefónicos? Mira, estamos en una sociedad más abierta. Eso es lo primero, una sociedad donde por suerte el miedo se ha ido perdiendo, donde la gente opina, donde hay redes sociales. Y más Estamos en una informada. democracia, entonces estamos. Obviamente imperfecta, pero Es un- democrática. exacto, una democracia O sea, imperfecta. hay que decirlo, no lo perfecta. ligues, por favor, no ligues los Perfecta. temas. Pero, No, pero, estamos en ¿verdad? vicio de Estamos en una dictadura democracia. porque ese es un vicio de dictadura. Ah. sí. No, no, porque papá. todavía el presidente no ha producido. Quería es que el brillar, no presidente- brillaron. El Qué presidente vaina. de la República. no- Comenzaste bien diciéndolo No, democracia no, no. imperfecta, Eso es lo que siempre tenga auténtica eso- conclusión. sí, pero eso es verdad. No, pero hay que eso es decirlo, pero es que el presidente no ha dado muestra todavía, no ha dado una señal en ese tema. Yo sí pedí destituciones temprano. Si yo fuera el presidente de la República, ya yo hubiera ejecutado. Y si sube 20 puntos. Porque la gente está cansada ya Tal del vez muchos abuso del poder. compromisos. Digamos que no hay dictadura, porque efectivamente no llegaría tan lejos. Pero de que hay abuso de poder, de Miguel. que hay una democracia imperfecta, de que hay responsable políticamente y jurídicamente, porque el Código Procesal Penal dice que hay sanciones contra el Ministerio Público, es que, Julio, y tú sabes que, Eso es lo digo delicado, objetivamente, no, al día de hoy, nadie ha pagado los platos rotos. Entonces, si ya llegamos a San Lobatón, porque olvidémonos todos los otros. o No, sea, mañana Luis Abinader. San Lobatón va y acompaña al presidente del partido en ese momento a un interrogatorio. Esa es la realidad del señor Andrés Bautista, que he tenido el placer de conocerlo en las audiencias. Un y San caballero, Lobatón da un caballero. el teléfono de él cuando se hace el interrogatorio al señor Bautista. Óyeme, pero vamos a tener un poco más de tacto. O sea, es que yo te entregué a ti mi teléfono. Es que tú sabes mi teléfono. Entonces, resulta que San Lobatón de ahí sale pinchado.
Entonces, Y no como el jarro de agua embonado. tú eres una gente muy objetiva y tú sabes de lo que estamos hablando, y Ernesto. como No, bien no, tú no, no. dices, Y cuando tiene que haber responsables, porque en democracia No, hay responsables. y cuando uno ha sido víctima también. Bueno, Pero no hablemos de eso, no hablemos de Miguel, eso. uno vamos a seguir. o la familia en sentido plural. A propósito del abuso del poder, por ejemplo, la reacción del presidente del Senado a una sentencia del Tribunal Superior Electoral. De la subversión que, del TCM. que de ahí es que viene también una gran parte de la reacción de la Iglesia Católica Con el tema contra de la dictadura. lo que han calificado camino a una dictadura. Y como ayer decía un sacerdote, hay síntomas de dictadura. ¿Cuál es tu valoración? Por ejemplo, tú como abogado, persona vinculada trabajas en tribunales, o sea, vas mucho a tribunales. Gracias a Dios. Abogado de ejercicio, no de Twitter. Esta Twitter, gracias a actitud Dios. del presidente O de del pantalla. Senado de querer interpelar a jueces por no estar de acuerdo por una sentencia, ¿cuál es tu valoración? De esa subversión al orden constitucional de la sentencia del mira, TCE. ¿Cuál es tu el versión? tema es muy complejo, primero. Pero en derecho a uno le enseñan que cuando uno está de acuerdo con algo da recursos. Sí me sorprendió a mí algo. Primero es un tema interno del PRD. El traje institucional es muy relativo aquí, muy relativo, muy adornado. Pero el presidente del Senado. Fue una inquietud. el presidente Salió en del Senado, defensa de la al Constitución final el presidente del no, Senado. no. Julio, vamos a dejar Yo que te voy a decir Miguel algo. hable, Yo por tengo favor. 5 sentencias contra aduana del del TCA. Constitucional que manda que a unos clientes míos le paguen un dinero y devuelvan una mercancía. Yo quiero que el presidente del Senado interpele al director de aduana. Ese es Ricky Ramírez que tiene la impuesto a las medicinas. Tengo una crítica muy fuerte como se está manejando impuesto interno. Yo quiero que el Senado interpele al director de impuestos. Entonces, la realidad es que es muy delicado porque cuando un tribunal dicta algo en buena democracia, y tú te has dado cuenta porque trabajando con ustedes, hubieron sentencias que no me han gustado, algunas me gustan más, algunas me gustan menos, es acatar, y si tú no estás No me de la acuerdo, ponga difícil, Miguel. no, y si tú no estás de acuerdo, para todo lo demás está Mastercard, que son los recursos. Claro, o sea, son los No, pero recursos. mira, Pero ahora, pero ese ahora, tío Reinaldo una es cosa, Ahora, oye, si hay algo que te quiero darle la razón a Julio en algo, el Tribunal Constitucional tiene un gran problema, afronta un gran problema, sus decisiones, que no tienen dientes. No ejecutan. No hay un aparato coercitivo Para ejecutarla, que manden al poder a ejecutarla. Sin embargo, ahí hay mucha, por eso digo que el tema es muy complejo, porque hay muchas discusiones jurídicas que dicen que esa anulación en sí, a lo que yo pude leer por encima, porque ni me interesa lo que pase del PRD, y hace mucho que el tema político solamente lo veo de reojo, decía que era un mandato para que evaluaran el caso. O sea, ahí hay que analizar muchas cosas, pero una interpelación está fuerte. Exacto. Está fuerte. pero lo que, mira, tú Ya sabes lo que... dijo, mi amor, que te respondí. Sí, está pero fuerte. tú sabes que eso, eso fue lo que cuestionó, de hecho, o lo que disgustó a la Iglesia Católica, la forma de cómo Sí. se dirigió el doctor Reinaldo Párez Pérez. Pero él lo único que hizo fue leer el artículo 184 de la Constitución, que dice que las sentencias del TCE son definitivas e irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Pero Estado. la iglesia no Mira, solo mira, maneja esa Miguel, esa malicia información. tuya tan Miguel, buena, yo te la Miguel, creo. quisiera tú Y las llamadas conocer... que hicieron No te quisiera Mira, tanto, con esa inteligencia tan fina Mira, que Miguel, Mira, te la dejara tú tienes- pasar. tú Pero tienes espérate que vamos a hablar de la información Corte Interamericana. Espérate, de las llamadas que le hicieron, que hubo ministros que lo llamaron, que lo presionaron, que lo citaron Sí, a la bueno, es que eso- o sea, eso es no, previo a- solamente no es solamente la el hecho. reacción de Reinaldo, no es solamente lo que se ve, fue también lo que Mira, no se ve. al amigo del Juan PLD Bosch. le falta, y yo te lo digo porque trabajo mucho con PLDistas, le falta. Te quieren poner a hablar de un poco política. humildad. Vamos a seguir con derecho. Te quieren poner Bueno, a no hay hablar de problema, política. podemos hablar de lo que sea. Así Al mismo, final di- de cuentas, yo Yo tengo una digo lo que pregunta. Pero entiendo. espérate, pero Si me mire, lo permite. Total, brevísimamente, lo que yo Miguel. diga que él entienda no tiene ninguna influencia. Miguel, tampoco. brevísimamente, el tema, hice referencia al artículo 184 de la Constitución para caer con el tema de la Corte Interamericana Sí, sí. de Derechos Ese es Humanos. un buen tema. Porque ese fue uno de los principales argumentos que utilizó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que como hubo una sentencia del TCE, se debe acatar, entonces nosotros no reconocemos la creo competencia ahí, de la y Corte. mira, Explícanos cuál es la situación. Y creo que Milince, que me conoce, que yo cogí la parte de un maestro que teníamos los dos, muy nacionalista, con un tema, una visión sobre el problema haitiano muy clara. Milicen y nacionalismo juntos. No, bueno, es raro, ella cogió otra visión. Ah, Pedro Casal, Ella se desvió, ella no atendió a la Pedro clase, Casal, no atendió Pedro a la clase, Casal se también desvió. sabe muy bien Sí. cuáles son mis posiciones sobre el problema haitiano. Sí. Yo creo que porque son públicas. Y sí, O sea, sí, yo señor. creo que ahí yo tengo una posición muy firme. Sí. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó
al Poder Ejecutivo que se desvinculara de la Corte. Exacto. Para que eso ocurra en buen derecho, lo que tenía que hacer el Poder Ejecutivo en aquel entonces era denunciar el tratado, porque en derecho internacional público los sujetos de derecho no son ni los particulares, No, son los estados. ni son los estados. Entonces, para tú sacar un tratado, tenía el Estado que denunciarlo, Por la Convención de Viena. acatando, porque yo no estoy en desacuerdo que las sentencias del Constitucional se acaten. O sea, no estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que en las imperfecciones legislativas dominicanas, esa es una, la sentencia del Tribunal Constitucional no tienen dientes. ¿Qué son dientes en derecho? Coerción. Son las coerciones que hacen que la gente diga, bueno, llegó la sentencia, yo tengo que cumplirla y acatarla. Y tengo que llevarla a la práctica. Pero eso en derecho dominicano, por lo menos en lo que hay hasta ahora, solamente hay una sola violación, que es la de desacato de sentencia. Habría que hacer un proceso penal que es muy complicado para uno poder llegar a consecuencias. Pero en términos reales, el Estado dominicano debió denunciar ese tratado tan pronto salió la sentencia, porque ya sí hay un mandato del Constitucional. Miguel, con lo cual la sentencia se le impone. ya vamos lo que estoy diciendo es que la exactamente. sentencia Miguel, hay que acatarla, la última que mandamos. Vamos a finalizar y agradeceríamos que fueras breve, pero ¿Cómo no? luego de hablar de este tema de interceptación de teléfono, de mandar interpelar por un fallo que no me gustó, etcétera, etcétera, ¿piensas que se está deteriorando el Estado de Derecho en República Dominicana? Mira, cuando ustedes empezaron a entrevistar me decían que yo era un agente de tribunales. Y si tú ves lo que hay ahora, lo que había antes, hemos avanzado. Excelente. O sea, yo no quiero ser... O sea, tú Eso no es puedes verdad. ser populista. Eso O sea, es verdad. hemos avanzado. Antes, tú ibas a un tribunal y un fiscal te agarraba un domingo y te dejaba preso hasta el lunes y no te presentaba en un juez. Entonces, Ni la llamada de ¿cuál es el sacamos. problema? Hay que entender un partido que tiene mucho tiempo en el poder, que se le va la chaveta a veces, pero por una declaración aislada, mala de Reinaldo, que saca pecho siempre, porque a mí me saca pecho también, por una declaración aislada Más que de un, pecho. de un- de un funcionario, tú no puedes como decir, aquí hay viso de una dictadura, porque una dictadura es una palabra fuerte. Atención, Ahora, Millicent. de que hay un tema de que Y Ernesto, hay que dar un estamos en una escarmiento al PLD fuerte, y que el PLD entienda que tiene límite y que la palabra trae consecuencias. Por ejemplo, en otro país, tal vez el presidente del Senado tenía que dimitir. Esa es la realidad. Bueno. Lo otro es tontería. Ay, Dios mío. Hay Bueno. casos y casos Ay, también. Miguel, Ay, mi madre. Caíste Bueno, en el yo- error mira, del yo adversario. creo que- te Julio, pusieron a hablar de no, es que política yo- y soy de Julio, derecho. Julio, porque no Julio, yo hablan. creo que aquí podemos habilitar otra silla para Miguel. Yo Ni de derecha ni de izquierda. Yo soy manco y de mi toque y mi birrete. Esa es la política. Señores, gracias a Miguel Valerio. Excelente Ya entrevista. nos faltó hablar. Oye, y fue Se tan nos buena que quedaron se fue muchos rápido. temas. Ya, Oye, no conversación. entendí lo de don Álvaro Albelo, esa sentencia. No, No, pero tú eso sabes, no era la ahí opción. sabe la gente que yo sí estoy de acuerdo de que la difamación e injuria se persiga civilmente, pero el tema penal, lo he dicho varias veces, tengo que ser coherente. Yo entiendo que prisión a nadie, ni suspendida ni no suspendida. eso. Yo creo que al tema de la difamación e injuria hay que llevar una regulación, no sacándolo de lo penal, pero sí al tema de las multas. Multas, porque es que son sanciones Claro. donde tú tienes, si tú me difamaste, retráctate, porque lo otro es muy peligroso también, dejarlo a la libre. Claro. Pero con multa, sanciones de prisión, yo en tema de Sí, periodista a mí no le veo a mí sentido. tampoco me gusta. O sea, por yo ofenderte, no debería ir a la cárcel. preso, no, viejo. preso, Claro. no. Bueno, muchas gracias, Miguel, por acompañarnos este sábado. Esperamos que puedas acompañarnos nuevamente, Pronto. actualizarnos contigo de todos Con Sábado, Martínez, estos Martínez, temas. sábado Martina ya no toma trago Sa- conmigo. Sábado de lectura. Le está Ni con trabajando. nadie, ni con Vamos a ver nadie. los sábados de lectura. Ahí con un turno para salir a tomar. Ha cogido hasta peso el hombre. Muchas gracias. Cambio y fuera. El sol de los sábados.